Hola gente, pues para muchos que han visto el canal pues deben saber que soy seguidor de Richard Kapuscinski. Para mí este polaco fue uno de los reporteros y periodistas del siglo pasado, y su obra es fundamental para quien desea seguir esta carrera, noble carrera del periodismo, ¿no? Y pues el libro que te vengo a comentar ahora pues es un libro que justamente recoge los primeros pininos de Kapuscinski en el África. Pues su relación con el África, pues si bien comienza a finales del siglo, de la década del 50 del siglo pasado y comienzo del 60, en una época de ebullición de independencias en el continente negro, pues este libro se centra en dos países, Ghana y el Congo, dos formas diferentes de independencia pero a la vez paralelas. El libro Estrellas Negras, sí, pues lo que asocias al África claramente, son los pininos, o mejor dicho, los primeros pasos de Richard Kapuscinski por el África. Y pues empecemos primero con lo que es el pensamiento de Kapuscinski, ¿no? Como bien decía Chinua Achebe, la historia del África debería ser contada por los leones, es decir, que los leones deberían crear un verdadero historiador para que cuente su historia, y no como se venía dando hasta ese entonces, pues con la versión del cazador, ¿no? Chinua Achebe, que era un escritor nigeriano, pues un intelectual muy influyente, ¿no? Y pues también admiraba la obra de Kapuscinski porque justamente Kapuscinski dio una perspectiva diferente, a pesar de ser europeo, pues de la historia y de los procesos de descolonización del África, ¿no? Y pues una historia contada a partir justamente de las víctimas, ¿no? En este caso de los africanos, ¿no? Y pues empecemos con la primera parte. El libro se centra en Ghana y el Congo. Empezamos por Ghana. Ghana, pues, que es un país que está en la costa occidental del África, tuvo un proceso, si se puede decir, no tan violento entre comillas, pero sí muy pues accidentado, porque si bien no tuvo la brutalidad de, por ejemplo, países como Kenia, ya saben, ¿no? Como pues la guerra de los Mau Mau, que trataron de buscar la independencia del país del oriente africano del imperialismo británico. Pues Kenia, a diferencia de Kenia, pues era un país prácticamente de puros campesinos, o mejor dicho, un país rural y sobre todo muy pegado a la agricultura, por lo cual pues los recursos naturales, esos recursos no le valían mucho a Inglaterra, y ellos tan pragmáticos prácticamente dejaron a sus anchas que ellos se independizaran por su cuenta. Y sin embargo, pues esa independencia no fue del todo benigna, o mejor dicho, ¿sabes qué? Ahora toca tu libertad, perdón, dijo la reina. No, la reina de Inglaterra, no. Pues esta independencia llevó a una neocolonización, es decir, que los británicos se iban, pero dejaban su tipo de gobierno, su tipo de poder, su tipo de líderes que ellos querían, ¿no? Es decir, en una especie de, como decimos ahora, neocolonialismo, ¿no? En lo cual pues los países siguen subyugados al antiguo poder, a la antigua metrópoli, justamente en base a empréstitos, en base a líneas económicas que son fijadas desde la metrópoli, o pues también líderes que son también educados en la misma metrópoli, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? Caso contrario con el Congo. Con el Congo, que es la segunda parte del libro, que fue prácticamente una colonia belga. Sí, Bélgica, ese pequeñito país europeo, pues tuvo un pasado sangriento en el Congo, pues en el cual pues a raíz de la época del caucho, pues hubo muchas masacres de población indígena, y pues aún así con el tiempo pues y con el aval de los demás países europeos, sobre todo occidentales, pues pudo mantener esa colonia a pesar del horror de esa masacre, ¿no? De la época del caucho, ¿no? Que también está asociada con Perú. Recuerden que también acá también vivimos un genocidio. Disculpen por hablar así, pero me censuran acá, sigo la palabra, pero bueno, ya saben, ¿no? La época del caucho conllevó una masacre de mucha población indígena, tanto como en el Perú como en el Congo, pero en este caso Richard Kapuscinski se centra en el Congo,
y lo que es el proceso de independencia de la década de 60 en la figura de Patrice Lumumba, o Lumumba, pues este hombre que justamente abocaba justamente por la expulsión de los europeos, justamente para tener un Congo libre y pues poder sobresalir, ¿no? O mejor dicho, prosperar. Sin embargo, sus ideas fueron cortadas de hachazo, ya que el mismo régimen colonialista, los belgas, pues si bien ya estaban por retirarse, como Gran Bretaña en Ghana, pues pusieron a sus líderes, pusieron a su receta económica para que sigan pues el mismo expolio de recursos naturales que hasta el día de hoy sigue, y líder que se ponía pues lo desvivían, como pasó justamente con Patrice Lumumba, ¿no? Que justamente fue ejecutado con ayuda de la CIA, por supuesto. Sí, pues bueno, es un crimen pues que lamentablemente pues ocurrió, y pues si bien el Congo al día de hoy es libre, aún mantiene las taras debido a su divisionismo o su multietnicidad, ¿no? El Congo, que es uno de los países más grandes del mundo, ¿no? Y sin embargo, pues también es uno de los países que ahorita se encuentran en conflicto armado, pues interno muy brutales, ¿no? Que han llevado a una crisis humanitaria sin igual, ¿no? En la historia del África. Bueno, el punto es que mucha de esta crisis se viene arrastrada justamente a raíz del colonialismo europeo, ¿no? Y pues muy lamentable pues que justamente también el mismo Richard Kapuscinski también apuntaba también eso, ¿no? También el divisionismo entre las diferentes etnias, ¿no? Digamos, en unos cuantos kilómetros habían diferentes pueblos, tanto de lenguaje o de culturas, ¿no? Y pues eso también conllevó también a pesar de que el Congo es un país enorme, hasta ahora, bueno, esté unido, supuestamente unido, pues territorialmente, pues aún al día de hoy persisten esas trifulcas interétnicas, ¿no? Y pues hace pues que el Congo sea un hervidero, ¿no? Muy aparte del expolio del uranio, del níquel, del hierro y del cobalto que vemos hasta el día de hoy, ¿no? Y pues gente, pues muy lamentable, ¿no? Y por eso acá Richard Kapuscinski apunta justamente a todo eso, ¿no? A pesar de que el héroe europeo vio todos esos males pues que estaban asociados, porque recuerden que Richard Kapuscinski, siendo polaco, él también vivió el imperialismo, en ese caso el imperialismo alemán, ¿no? El germano, pues que prácticamente abusó de su país, ¿no? Y pues por eso él mismo se decía era un pobre europeo, ¿no? Por eso muchos africanos le tienen cariño a la figura de Richard Kapuscinski, que en este caso pues los mejores libros de este autor polaco, pues periodista polaco, justamente son los dedicados al continente negro, ¿no? Por eso, para que entiendas o comiences con la obra completa de Richard Kapuscinski, te recomiendo este libro Estrellas Negras, pues que es los primeros pininos de Richard Kapuscinski por el periodismo y por el África. Y gente, pues sin más que decirte, pues nos vemos en otro video. Aguante Richard Kapuscinski. Ay, ay.